Buenas otra vez con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro curso de Historia de Asia Contemporánea en el capítulo 3. Vamos a compartir una presentación en PowerPoint, ¿ok? En esta oportunidad vamos a hablar, como ustedes ven ahí, de el desarrollo del Asia después de la Segunda Guerra Mundial. En particular, vamos a ver los casos de Japón, Corea y China, ¿ok? El objetivo es ver, por ejemplo, cómo Japón, desde la restauración de Meiji, ha podido convertirse en toda una potencia industrial, cuáles son las claves de este desarrollo, ¿verdad? También ver cómo Corea fue afectado por la derrota de Japón, que lo tenía ocupado, colonizado, y se convirtió en dos países, ¿no? Pero la parte del sur ha podido desarrollarse, ¿no? Y por último, un evento importante como es China, ¿no? La revolución del 49, específicamente el proceso de reformas económicas de 1949, que van a posicionar a China como se dice la primera potencia del mundo. Vamos a ver en cuán cierto es esto. Entonces empecemos con Japón, ¿no? Habíamos dicho ya en la clase anterior que en 1868 pues termina este famoso periodo de Tokugawa, la época de los shogunes, y comienza la restauración Meiji, ¿no? El emperador Meiji se supone que es nombrado el soberano del país. Bueno, siempre había emperadores, pero no tenían ningún poder cuando estaban, especialmente el periodo Tokugawa. Los samuráis eran los que gobernaban el país. Pero como se dice, en realidad la restauración Meiji fue también algo cosmético, porque si bien es cierto, el emperador era el soberano del país, pero los samuráis seguían conduciendo, pero ya a través de un sistema de la administración pública y después elecciones y todo. Habíamos dicho que estos samuráis de Tetsuma y Choso hicieron la revolución, ¿no? Y ellos fueron los que se consolidaron en el poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo la administración Meiji? Consolida un ejército moderno, por ejemplo, un gobierno centralizado, se eliminan los daimios, los señores feudales que gobernaban en cada región, se eliminan las 4 clases sociales que había en Japón, para crear un Estado moderno, imitación de Occidente, y especialmente, lo más importante, la meta era aprender de Occidente. Y por eso, imagínense ustedes, desde 1871, por un año y medio, viaja la famosa misión Iwakura. Iwakura es el nombre de un diplomático, de un funcionario japonés que con una centena de funcionarios más o menos viajan por Europa Occidental y Estados Unidos para aprender por qué Occidente es tan desarrollado y qué puede hacer Japón frente a eso, ¿no? Y lo interesante es que muchos de estos que viajaron se convirtieron después en los líderes de Japón: primer ministro, ministro de Fuerzas Armadas, ministro de Economía, ministro de Industria y todo lo demás, ¿verdad? Entonces Japón empieza a modernizarse, hay un censo nacional en 1871 donde dice que Japón ya tenía 33 millones de personas. El gobierno japonés importa tecnología extranjera, establece fábricas modelos, textil, vidrio, cemento, para poder enseñar a los empresarios japoneses cómo hacer esto. O, por supuesto, otros empresarios japoneses también por su cuenta hicieron lo mismo, pero en todo caso estas fábricas modelo fueron vendidas después al sector privado, ¿no? La educación era muy importante. En 1872 se establece un sistema de educación obligatoria, imagínense, al comienzo a nivel primario, pero que después se extiende al secundario y todo lo demás, ¿verdad? La idea era que Japón aprenda de la tecnología de Occidente. No solo el gobierno hizo su esfuerzo, muchos empresarios, recuerden que se formó una clase empresarial durante el periodo Tokugawa, muchos empresarios japoneses vieron las oportunidades de negocios que había, incorporaron tecnología occidental, trajeron técnicos occidentales para que les enseñen a producir en las diversas industrias, ¿no? Por ejemplo, en 1872 Japón hizo su primer ferrocarril y ya 21 años después ya fabricaba las máquinas de vapor. Japón avanza rápidamente. Imagínense ustedes, a comienzos del siglo XX, ya Japón tenía la industria textil más competitiva del mundo y sus productos inundaban los mercados mundiales, ¿verdad? Pero como comentamos también en la clase pasada, Japón no solo se conformó con modernizarse, sino quiso también competir con Occidente por áreas de influencia en el este asiático, ¿no? Se lanza
la guerra con China, derrota a China, se queda con Taiwán, derrota a Rusia, se queda con Corea, y a partir del 1920-30 empieza a invadir China, ¿no? Y no solo se conformó con China, sino con todo el sudeste asiático. Esto pues desencadena la guerra del Pacífico, como se llama la Segunda Guerra Mundial, que se libró en el Pacífico entre Estados Unidos principalmente y Japón. Pero Japón es totalmente derrotado, ¿no? Japón no tenía ninguna chance de ganar a Estados Unidos, por más adelantado que haya estado Japón, porque tenía el portaaviones más grande del mundo, tenía el avión de caza cero hecho por la empresa Mitsubishi más adelantado del mundo, pero la escala de las economías de Japón y Estados Unidos eran muy diferentes. La economía de Estados Unidos era 10 veces más grande que la de Japón, entonces Japón no tenía ninguna chance de ganar la guerra, ¿no? Bueno, Japón es derrotado, es ocupado por Estados Unidos hasta comienzos de los años 50, pero esto le sirvió en cierta forma a Japón para democratizar la economía, ¿no? Se elimina el poder de los zaibatsus, estos porosos conglomerados financieros que dominaban la economía japonesa. Obviamente se elimina el militarismo, el gasto militar, que era enorme, se reduce a una fracción. Se democratiza la sociedad, se liberan los presos sindicalistas, comunistas y todo lo demás, ¿no? Y con la guerra de Corea, de 1950 en adelante, el país empieza a recuperarse. ¿Por qué? Porque el ejército de Estados Unidos interviene en Corea, pero la demanda del ejército por municiones, por ejemplo, por camiones, por ropa, viene de Japón, y esto es un boom para la economía de Japón. Y después, con las divisas que ingresó, las diversas áreas de la economía japonesa empiezan a recuperarse, ¿no? Tan es así que en los años 50, en los años 60, Japón alcanza altas tasas de crecimiento económico, 8 o 9% al año, ¿no? Esto termina en los años 70 por los shocks del petróleo, ¿no? Ustedes saben que el petróleo se triplica de 3 a 10 dólares entre el 74 y otra vez de prácticamente 10 a 30 dólares el 79-80, ¿no? Y Japón es golpeado. Japón no tiene petróleo y termina la alta etapa de crecimiento económico. Pero Japón seguía creciendo, se recupera de este shock, pero obviamente a una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo los textiles han sido muy importantes para Japón. Llegaron a ser en algunos años, las exportaciones de textiles llegaron a ser la mitad de lo que Japón exportaba de manufacturas, llegaron a ser más de un tercio de toda la producción de manufacturas, y las importaciones de materias primas textiles en el total de las materias primas importadas de Japón llegó a ser incluso en un momento 80%. La industria textil fue uno de los motores del crecimiento de la economía japonesa, ¿no? Y aquí tienen un cuadro donde muestra pues, estos zaibatsus, conglomerados financieros, el poder que tenía en Japón. Tenían en algunos casos el 30, 40, 50% del total de la producción en determinados sectores, especialmente estos 4 grandes zaibatsus, ¿verdad? Mitsubishi, Sumitomo y Yaesu. El poder de estos zaibatsu fue roto después de la Segunda Guerra Mundial con las reformas que hizo Estados Unidos cuando ocupó Japón, ¿verdad? Bueno, la economía japonesa se recupera, exportaba mucho, acumulaba grandes superávit comerciales con Estados Unidos y con otros países. Esto obviamente no podía continuar, y la moneda japonesa es forzado a revaluarse, a subir de precio, ¿no? Y cuando la moneda de un país se revalúa frente a divisas extranjeras, el país pierde competitividad porque es más caro, ¿no? Obviamente menos exportaciones japonesas implicaba menos producción, menos empleo. Entonces el gobierno japonés, para evitar una desaceleración de la economía japonesa, implementa algunas medidas, ¿no? Como bajar la tasa de interés, aumentar la oferta monetaria, pero esto ocasiona lo que llamamos una burbuja financiera, ¿no? Sube los precios de las acciones más allá de lo que racionalmente se espera. Se supone que las acciones suben porque las empresas están bien, la economía está bien, pero si es por una cuestión especulativa, obviamente esto no es bueno, ¿no? Y también sube los precios del valor del terreno también, porque como baja la tasa de interés, los rendimientos en los bancos son mínimos, la gente saca su dinero y lo mete pues a comprar acciones o a comprar el valor del terreno. En todo caso, la burbuja financiera tiene que termina en el 90, pero el gobierno japonés no tomó ninguna medida para resolver esto, o se demoró entonces, se demoró 10 años, ¿no? Y esto ocasiona pérdidas grandes a los bancos, y la economía pues empieza un periodo de estancamiento
que los japoneses llaman la década tardía, la década del 90, pero lamentablemente este periodo de bajo crecimiento ha continuado también en las siguientes décadas, incluso hasta ahora, y acompañado de deflación, de la continua caída de los precios, ¿verdad? Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo la producción de automóviles aumentó en Japón de una forma extraordinaria, las exportaciones también aumentó, y mucho de eso se fueron a Estados Unidos. Por eso las quejas de Estados Unidos de que causaba daño a su industria, y que los japoneses le vendían mucho, pero le compraban poco, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver cómo, por ejemplo, la baja en la tasa de interés, que es esta línea azul, ocasiona el alza del precio de las acciones y el alza del precio del valor del terreno, y cómo esta burbuja financiera inmobiliaria termina a comienzos de los 90, ¿verdad? Bueno, la economía japonesa, repito que en los años 50, 60 crecía 8 o 9%, en los años 80 bajó 5%, después ha crecido en forma mediocre, casi 1% más o menos, ¿no? Que es un crecimiento bastante mediocre, ¿no? Y bueno, en todo caso, Japón, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta en la actualidad, ¿no? La competencia de China, la situación inestable en la península coreana, con Corea del Norte bien belicoso. El bajo crecimiento está ocasionando algo interesante. Japón era tradicionalmente un país de clase media, con un índice Gini de 0.25. El índice Gini varía de 0 a 1. Cuando es 0 significa absoluta igualdad, cuando es 1 significa absoluta desigualdad. Entonces, mientras más bajo sea, es mejor. Japón era tradicionalmente un país con una poca desigualdad en el ingreso, pero esto lamentablemente ha cambiado, ¿verdad? Otro problema es el bajo crecimiento de la población, que tiene muchas razones, entre ellos que obviamente las mujeres no encuentran un entorno adecuado para poder trabajar y al mismo tiempo tener familia, ¿verdad? Aparte de que, por supuesto, Japón no es competitivo en varios sectores, mucho de su agricultura no es competitivo, muchos servicios financieros tampoco, por supuesto, en manufactura, en autos, en robótica, sigue siendo competitivo, pero hay sectores que no lo son, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las consecuencias, miren ustedes, el bajo crecimiento de la población en Japón hace que, obviamente, la población en edad de trabajar cada vez disminuya, ¿no? Si cada vez hay menos gente que trabaja, y ellos son los que sostienen las pensiones, ¿quién va a sostener a las personas que trabajan en un entorno donde cada vez hay mayores en Japón? El 29% de la población de Japón, recuerden ustedes, tiene más de 65 años. ¿Quién va a mantener esa creciente masa de pensionistas? Se supone que las personas que trabajan, pero si la población disminuye y disminuye la gente en edad de trabajar, es un problema, ¿verdad? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, alcanzó un pico de la población japonesa en el 2009-8 y está bajando, ¿no? De acuerdo a algunos escenarios, puede ser que el año 2110 solo haya 43 millones de japoneses, de una población pico que fue, ustedes pueden ver acá, 128 millones, entonces es un serio problema de Japón, ¿verdad? En el caso de Corea, tenemos que, como hemos comentado en la clase pasada, Corea fue colonizada por Japón, ¿no? Hasta el 45. El 45 Japón se rinde, la parte norte es ocupada por el ejército ruso, la parte de Estados Unidos por la Unión Soviética en ese tiempo, y la parte sur por Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos, se fueron los rusos, pero quedaron ahí regímenes comunistas o pro-soviéticos, y aquí un régimen pro-norteamericano, ¿verdad? Bueno, ocurre la guerra de Corea, Corea del Norte invade Corea del Sur, el país quedó destrozado, pero en todo caso, el gobierno de Corea del Sur asume una política de desarrollo que ha permitido que este país crezca, ¿no? ¿Qué es lo que pasó durante la década del 50, después de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur? El Corea del Sur quedó destrozado, pero empezó a recuperarse con la ayuda de Estados Unidos. Pero seguía la etapa de convulsión social, manifestaciones, inestabilidad y todo. Los militares dan un golpe de Estado y toman el poder en 1961 y se quedan hasta finales de los años 80, ¿verdad? Y miren ustedes lo que ha hecho, cómo bajo los militares crece en forma espectacular Corea, miren ustedes, es increíble el ingreso per cápita, es algo espectacular lo que ha pasado en Corea. El 63 solo tenía $103 de ingreso per cápita anual, y miren ustedes cuánto llegó al 2008, 32.000. Era más pobre que el Perú en el año 63, y ahora Corea es hasta 4 veces más en términos de ingresos per cápita más alto, ¿verdad? Las exportaciones fueron el motor del desarrollo
de la economía coreana. Miren ustedes, el año 64 Corea solo exportó 119 millones de dólares, en 2017 exportó 573.694 millones de dólares, que es lo que exportan, cada vez productos más sofisticados, ¿verdad? ¿Cómo lo logró esto? El general Park Chung-hee, que dio el golpe de Estado, es considerado el padre de la modernización del país, ¿no? Establece planes nacionales de desarrollo, donde el gobierno decía, vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar lo otro, pero obviamente con la participación del sector privado. El sector privado fue el motor del desarrollo. El gobierno solo dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Llamó al sector privado y le dijo, queremos hacer esto. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Necesitan protección de la competencia extranjera? ¿Necesitan dinero? Yo le presto, pero obviamente tienen que desarrollar el país, ¿verdad? Se da una serie de políticas para promover las exportaciones, devaluar la moneda, tasa de interés preferenciales a los exportadores, baja tasa de impuesto a la renta, simplificación de trámites, por ejemplo, para importar partes y componentes necesarios para producir productos para el exterior. Se crean zonas francas para atraer, por ejemplo, inversión extranjera, ¿no? Al comienzo, ¿qué es lo que exporta Corea? Productos intensivos en mano de obra, ¿verdad? Por ejemplo, textiles, bicicletas, ensamblado de radios, televisores, que no requiere mucho conocimiento de los trabajadores, poco capital y tiene un mercado amplio en el extranjero, ¿verdad? Corea no se conforma con eso, sigue avanzando en la producción de bienes intensivos en capital, producción en bienes intensivos en conocimientos, obviamente ponen énfasis en la educación, en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y así logra desarrollar industria competitiva y empresas de clase mundial. Sin duda, Hyundai en autos y Samsung en celulares y toda una serie de productos están entre las más grandes empresas en el mundo, ¿no? Estos son lo que se llama chaebols, ¿verdad? Chaebols es la palabra en coreano que define conglomerados industriales que son gobernados o dirigidos por una familia, ¿verdad? Ya en la etapa actual, ¿cuál es el desafío de Corea? Obviamente tiene Corea del Norte con bombas atómicas y que amenaza con invadirlo, ¿no? Pero también Corea enfrenta desafíos propios, como el hecho de que lamentablemente estos últimos años la economía se ha desacelerado. Corea, que también, no tanto como Japón, pero hace 20 años el rápido crecimiento, el incremento de los ingresos había hecho que la gente tenga más ingresos, se perfile como un país de clase media, pero el bajo crecimiento está haciendo que la desigualdad en ingreso aumente, ¿verdad? Y lo mismo que Japón, como hemos visto, tiene cada vez una baja tasa de natalidad y esto va a implicar que la población se reduzca, cada vez hay una población mayor y con menos población y menos población de trabajar, el problema es quién va a mantener a esas personas mayores, ¿verdad? Es dramático lo que pasa en Corea, incluso ya se calcula que este año la población de Corea alcanza un pico y empezará a caer. Recuerden ustedes que son como 55 millones de coreanos la población y se calcula, miren ustedes que en 40, 47 años solo serán menos de 40, menos de 35 millones. Entonces es dramático lo que puede pasar en Corea si el gobierno no toma medidas para revertir esta caída de la población, ¿no? Bueno, China es espectacular, ¿no? China, hemos dicho, termina el imperio chino en 1902, termina la dinastía Qing, se instaura la república, pero lamentablemente después de terminar el imperio, guerras civiles, se pelean ahí los líderes de las provincias y no hay estabilidad en el país. Ocurre una guerra civil entre el Partido Comunista Chino, que se creó en 1 de julio de 1921, y el Partido Nacionalista, ¿no?, de Chiang Kai-shek. Y bueno, finalmente triunfa en 1949 el Partido Comunista y se instaura la República Popular China, ¿verdad? Durante los 20 primeros años había una confusión total en China, ¿no? Se instaura, por ejemplo, políticas de desarrollo económico imitando el modelo soviético de economía planificada, donde el Estado controlaba todos los medios de producción, no había iniciativa privada, y lo peor es que había movimientos políticos que crearon mucha confusión. Por ejemplo, este gran salto adelante fue una acción que el gobierno tomó para aumentar la producción de acero con la esperanza de que
produciendo más acero, el país sea más industrializado, pero hubo una serie de errores, se descuidó el campo y ocasionó una hambruna terrible. Imagínense, calculé que murieron 30 o 40 millones de personas. Si esto no fuera mucho, la siguiente década, en la década del 60, ocurre la famosa Revolución Cultural, donde con el objetivo de, según Mao y sus acólitos, de evitar el resurgimiento del capitalismo, la burocratización del Partido Comunista, se instaura una campaña de crítica a los líderes, pero el país se pone patas arriba, ¿no? Y prácticamente otra década de confusión social que tiene un impacto en la economía, ¿no? Es terrible lo que pasa en estos años. Pero bueno, Mao muere en 1976 y se rehabilita al líder Deng Xiaoping, que era un líder reformista que había ayudado al país a recuperarse, o empezar a recuperarse después del gran desastre, del gran salto adelante, pero que es defenestrado cuando empieza la revolución cultural. Entonces vuelve otra vez a la acción y él anuncia a fines de 1978 las reformas económicas que van a hacer que China crezca de forma espectacular. ¿Cuáles fueron esas reformas? Principalmente atraer inversión extranjera, dejar que las fuerzas del mercado actúen, pero obviamente con un guía del Estado, control del Estado, a través también de los famosos planes quinquenales, ¿verdad? Una de las primeras reformas que ha tenido un éxito muy grande es en el campo, donde había cooperativas, comunas populares, donde se había reunido a todos los campesinos para que trabajen en conjunto. Se dice, no, esto no. La tierra se divide entre los campesinos, cada uno trabaja su tierra, y al comienzo, después de producir una cuota que el Estado compra, el resto del tiempo los campesinos pueden producir lo que quieran y vender a los que quieran. Obviamente, con este hecho, los campesinos se incrementa el deseo de producir y sube la producción y incrementa el nivel de vida. Quizá lo más espectacular fue la atracción de la inversión extranjera, ¿no? La atracción de la tecnología extranjera, el establecimiento de zonas francas donde vienen las empresas extranjeras utilizando la mano de obra barata del país y exportan, ¿verdad? Ese ha sido el motor del desarrollo de China y ha hecho que China, pues, en el año 2010 se convierte en la segunda economía más grande del mundo y todo indique que al fin de esta década, o antes incluso, se convierte en la primera economía más grande del mundo. China se ha visto fortalecido porque en la gran crisis internacional de 2017-2008 salió airoso y en la presente crisis del COVID, China ha logrado remontar con bajo costo social y económico, por lo menos tiene controlado esta pandemia y sigue siendo la economía que más crece en el mundo. Entonces el Partido Comunista se siente tiene mucha autoconfianza porque creen que lo han hecho mejor que cualquier otro país, este tema del manejo de la pandemia, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, algunas estadísticas, es espectacular. China del 79 hasta el 2011 creció un promedio de 10% anual, algo que no se ha visto en ningún país en el mundo. Si bien es cierto, ha bajado la tasa de crecimiento, ya no crecen a 10%, a 7, 6, 5%, pero es espectacular teniendo en cuenta el tamaño de la economía china, ¿verdad? El motor ha sido las exportaciones. Miren ustedes, el 79 solo exportaban 13.700 millones de dólares. El año 2018 exportaron 2.491.000 millones de dólares. China es la primera potencia exportadora en el mundo. ¿Okay? Imagínense ustedes, esto es algo espectacular. Solo en 3 años, del 2011 al 2013, China gastó más cemento de todo lo que gastó Estados Unidos en 100 años. China es un país que construye en forma espectacular. Yo tengo la suerte de viajar casi todos los años a China y veo el avance. Cada vez que voy, nuevos aeropuertos, nuevas autopistas, nuevos hoteles, es espectacular. Este, por ejemplo, es el famoso Pudong, el islote que está en Shanghai. Miren ustedes, esto en el 90 no había casi nada, algunos pequeños edificios, campo. Y miren ustedes esto, mi última visita a este lugar de Shanghai, el año 2017. Aquí está el tercer y cuarto edificio más alto del mundo, está el centro financiero de China. Solo hace 5 años se decía que en Shanghai había más de 5.000 edificios de más de 20 pisos, imagínense. Bueno, China ha crecido de forma espectacular. Miren ustedes, en el año 2006, este es el valor agregado en la manufactura, ¿verdad? China es la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque en el año 2006, este era el tamaño del sector manufacturero en China, ¿no? Era menor que el de Estados Unidos y solo un poquito más grande que el de Japón. Miren ustedes ahora,
El sector manufacturero en China es mucho mayor que el de Estados Unidos y el de Japón. Por eso se dice que China es la fábrica. Muchos de los productos que nosotros consumimos se hacen en China. ¿Okay? China es espectacular no solo porque su economía ha crecido, como hemos visto, no solo porque las exportaciones han crecido, sino que esto se ha traducido en un aumento en el ingreso de la población. Miren ustedes, este es un estudio publicado por el Congreso de Estados Unidos. En 1995, el salario promedio mensual en China era, ¿cuánto? $50, el de México era $200, el de Vietnam era solo 25. Miren ustedes ahora, en 2018, el salario promedio mensual en China es $1,000 y en México es 200, ha caído, y Vietnam ha subido también. Entonces, China no solo es espectacular porque su economía ha crecido, sus exportaciones han crecido, sino porque se ve el aumento en el nivel del ingreso. El ingreso per cápita en China es ahora $10,000. En el año 79 era $200, imagínense. Este es el costo de la mano de obra en China comparado con Estados Unidos. Si en el año 2000 el costo de la mano de obra en China comparado con Estados Unidos era solo el 30%, perdón, este de acá, era solo el 40%, ahora es el 70%. Entonces, cada vez el costo de la mano de obra, bueno, el costo de la mano de obra ha subido en China, los salarios han subido, por eso los chinos también están mudando sus fábricas afuera, pero esto indica obviamente que el nivel de ingreso ha subido, es obvio, ¿no? Bueno, ya por último, el crecimiento chino, como ustedes saben, ha generado conflictos con Estados Unidos, ¿no? La guerra comercial. En realidad es una guerra por el predominio tecnológico y económico, ¿no? ¿Quién va a ser la potencia predominante? Esto se inició con Trump, en 2008, poniendo aranceles, poniendo barreras a los productos chinos, pero esta política ha continuado, con Biden, ¿no? Esta política ha continuado, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos piensa que el crecimiento económico chino se ha hecho a costas de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, China ha crecido, pero porque nos roba nuestra tecnología, o nos vende productos a bajo costo, o pone restricciones a nuestras empresas, ¿no? Mientras ellos libremente venden en Estados Unidos, libremente invierten en Estados Unidos. Entonces, este es el problema, ¿no? Sin duda, China ha crecido, ha avanzado en su desarrollo tecnológico, eso es algo innegable. China es líder, por ejemplo, en la tecnología 5G, por ejemplo, uno de los líderes en la inteligencia artificial, uno de los líderes en la energía solar, por ejemplo, pero obviamente tiene algunos problemas y por eso Estados Unidos le puso barreras. Recuerden ustedes que Estados Unidos empezó a poner restricciones a la venta de semiconductores para la fabricación de sus celulares Huawei, y Huawei ha sido bastante afectado. Entonces China, a pesar del avance, todavía depende de algunos sectores claves de su industria de Estados Unidos, y vamos a ver eso ahorita, ¿no? Y por supuesto China también enfrenta el desafío, como Japón y como Corea, de que su población cada vez crece menos y es probable que en 4 o 5 años se empiece a decrecer. Aparte, por supuesto, de los problemas ambientales que hay. China creció, pero a costa de su contaminación ambiental. El gobierno está haciendo esfuerzos, pero todavía hay problemas. Y por supuesto, el crecimiento económico chino, si bien es cierto, ha beneficiado a todos, ha beneficiado a algunos más que otros, y se ve un crecimiento de la desigualdad, ¿no? China, el año 78, era uno de los países más igualitarios del mundo. Claro, los cínicos decían, claro, todos eran pobres, y era cierto. Ahora China ha crecido, pero obviamente algunos han crecido sin ingresos más que otros. Se calcula que en China hay más de 100 personas que tienen cada uno más de, perdón, hay 200 personas que tienen cada uno más de $1.000 millones, imagínense. Y mientras hay gente que todavía vive con $2 o $3 diarios, ¿no? Por supuesto, China ha avanzado, se supone que ha eliminado la pobreza absoluta, nadie vive con menos de $1.5 diarios, es un gran avance, pero lamentablemente, repito, es el problema, el de la desigualdad en el ingreso, que el gobierno trata de remediar, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, China quiere hacer aviones propios, ¿no? Pero como ustedes ven, China está haciendo, y ha hecho su primer avión, que va a ingresar a servicio, y ingresó en realidad, pero quiere venderlo en el extranjero, ¿no? Que tiene que pasar por algunas pruebas, pero miren ustedes, varias partes tiene que importar a Estados Unidos. El radar para controlar el tiempo, el sistema eléctrico viene de Estados Unidos, el sistema de control de vuelos viene de Estados Unidos, y así. Entonces China todavía depende de Estados Unidos. Entonces una
guerra total comercial no puede haber, porque China se quedaría sin poder hacer aviones, pero obviamente eso tampoco le conviene a Estados Unidos, porque China es un mercado inmenso, ¿no? Imaginen ustedes que el mercado chino se le cierra a Estados Unidos, empiezan norteamericanos. Apple depende, casi todo lo que produce Apple se produce en China, entonces no le conviene a los dos países una guerra comercial total, pero están compitiendo, ¿okay? Bueno, esto más o menos sería. Gracias por su atención. Entonces sería hasta la próxima clase. Ah, perdón, hay una presentación más, disculpe, tenemos dos más. Aquí tenemos cómo China, la población crece cada vez menos. Aquí cayó por la gran hambruna, murieron 40 o 50 millones de personas del 59 al 60, pero miren ustedes, cada vez crece menos. La población china se incrementó, pero repito, en 4 años alcanzará un pico y después va a caer. Y acá está el problema, pues este es el problema, señores, señoras. Miren ustedes, China, la población va a crecer y calculan que para el año 2100 solo habrá 731 millones de chinos. Recuerden que la población actual de China, el 2020, es 1.411 millones de chinos. Entonces es un problema tanto de China, tanto de Japón, tanto de Corea. ¿Por qué? Hay muchas razones, los altos costos de vivienda, los altos costos de educación, que afecta a estos tres países, China, Japón y Corea. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Okay? A pesar de que China, recuerden ustedes que China, el año 80, controló la población, solo un hijo por familia, lo eliminó esta restricción hace 6 años, dijo 2 hijos por familia, la población no aumentó, hace un mes acaba de decir, pueden tener hasta 3 hijos por familia, pero como muchos chinos dijo, nadie va a tener más hijos si la educación sigue siendo cara y si el costo de tener una vivienda sigue siendo alto. Entonces, si no se soluciona ese problema, no va a haber solución al problema de crecimiento de la población china que ya se viene tanto. Bueno, ahora sí terminamos. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.